Buenos días. Los saluda la doctora Elsa Mantilla. Vamos a desarrollar el tema de hematología neonatal. Comprende 3 subtemas. El primer subtema es anemia, el segundo subtema policitemia y el tercer subtema hemoderivados usados frecuentemente en neonatología. Subtema 1, anemia en el recién nacido. Vamos a hacer una revisión sobre el desarrollo del sistema eritropoyético, la definición, la etiología de la anemia, el diagnóstico, la clínica, el tratamiento y las complicaciones de la transfusión. Debemos tener en cuenta algunas consideraciones. Que el recién nacido presenta al nacer valores elevados de hemoglobina circulante como consecuencia de la relativa hipoxia uterina. El rango oscila de 14 a 20 gramos por decilitro. Hay que tener en cuenta que la vida media de los hematíes está reducida en un 20 a 25% en el recién nacido a término y hasta un 50% en el recién nacido pretérmino. El volumen sanguíneo del recién nacido es de 80 mililitros por kilo. La anemia de la prematuridad es un grado más acentuado de la anemia fisiológica. Desarrollo del sistema hematopoyético. La eritropoyesis comienza en el saco vitelino en la segunda semana de gestación, generando la hemoglobina embrionaria. A la sexta semana de gestación, el hígado se convierte en el mayor productor de glóbulos rojos y se produce la hemoglobina fetal. Hasta los 6 meses de gestación, la médula ósea no se convierte en el sitio principal de hematopoiesis. A lo largo de la vida fetal, los eritrocitos disminuyen de tamaño y aumentan en número. El hematocrito aumenta de 30 a 40%, durante el segundo trimestre a 50 a 63% al término. En la gestación tardía y después del nacimiento, los glóbulos rojos cambian gradualmente de la producción de hemoglobina fetal a hemoglobina adulta. Definición de la anemia. Es una alteración caracterizada por disminución anormal de la masa de glóbulos rojos, concentración de hemoglobina o disminución del hematocrito. Se considera anemia neonatal cuando la hemoglobina es menor de 13.5 gramos por decilitro. Con relación a la anemia del prematuro, hay que tener en cuenta la disminución de la sobrevida de los glóbulos rojos, que está en un promedio de 60 a 80 días. El crecimiento proporcional mayor y el recién nacido pretérmino estimula eritropoyetina con valores menores de 7 a 9 gramos por decilitro. ¿Cuál es la etiología? Tenemos en primer lugar la hemorragia. Causas obstétricas, por ejemplo, un desprendimiento prematuro de placenta, una placenta previa, una malformación de placenta y del cordón. Cuando hay hemorragia en el periodo fetal, en el caso de la transfusión feto-materna, feto-fetal o posterior a una amniocentesis. Una hemorragia en el periodo neonatal, por ejemplo, una hemorragia intracraniana, una hemorragia pulmonar, gastrointestinal, un hematoma renal, la presencia de un cefalohematoma, la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Otra causa son las hemólisis. La causa inmunológica, por ejemplo, en la enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO-RH, cuando hay lupus eritematoso en la madre. Trastornos hereditarios de los glóbulos rojos, por ejemplo, defectos estructurales de membrana, defectos enzimáticos y hemoglobinopatías. La hemólisis adquirida, por ejemplo, en una infección, un CID, el déficit de vitamina E, anemia hemolítica microangiopática. Otra causa es los defectos de la producción de los glóbulos rojos que se observa en el caso de infecciones, en el caso cuando la madre ingiere drogas, cuando existe leucemia congénita o anemia del prematuro. Y por último, la causa iatrogénica. Esto es debido a las extracciones múltiples de sangre para los exámenes o procedimientos. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Primero, a través de la historia clínica hay que evaluar
antecedentes maternos, perinatales y familiares. Hay que realizar un examen físico exhaustivo, clasificando la palidez, la taquicardia, la dificultad respiratoria y la presencia de visceromegalia. En el laboratorio, principalmente, una hemoglobina en hematocrito, grupo RH y el test de Coombs, reticulocitos, morfología de los glóbulos rojos y el dosaje de bilirrubinas totales y fraccionadas. Posteriormente podemos hacer el test del APT para determinar si la sangre es de origen del recién nacido o de la madre. El test de Weber también, que nos va a orientar por algún déficit sensorial auditivo. El buscar anticuerpos antigrupo A, B o AB y realizar estudios enzimáticos para ver otras causas de la patología. Realizar un estudio del TORCH, una ecografía encefálica y abdominal y realizar un mielograma. En este cuadro vemos los valores normales de hemoglobina en la etapa neonatal y tenemos recién nacidos a término, recién nacidos pretérminos de 1,2 kg hasta 2,5 kg y recién nacidos pretérminos de muy bajo peso, ¿no? De menos de 1,2 kg. Entonces, como vemos, nacen con valores elevados que van de 16 a 17 gramos por decilitro y que posteriormente, como consecuencia de la anemia fisiológica, a la semana 10 disminuyen a 14 a 11,4 gramos por decilitro y en los prematuros a 9,8 y en los muy pequeñitos 8,5 gramos por decilitro. ¿Cuál es la clínica? El signo más frecuente es la palidez de la piel y mucosas, además de ictericia en la anemia hemolítica. Según la etiología y la velocidad de instauración, se acompaña de otras manifestaciones. En la anemia aguda, con gran pérdida de volumen, aparece la clínica de hipovolemia y shock, con signos de insuficiencia respiratoria, taquimia, distrés y cardíaca, taquicardia, hipotensión, disminución de la presión venosa central. Hay una mala perfusión periférica y acidosis metabólica. En la anemia hemorrágica crónica predomina la palidez con escasa o ausente sintomatología respiratoria o hemodinámica. En la anemia hemolítica crónica aparece ictericia, además de la palidez, así como hepatoesplenomegalia. En la anemia del prematuro puede observarse fatiga en la alimentación, estacionamiento ponderal, taquimia, taquicardia, acidosis metabólica y apnea. El tratamiento. El tratamiento es la transfusión sanguínea. ¿Y qué vamos a lograr con la transfusión sanguínea? Elevar el hematocrito, mejorar el transporte de oxígeno y aumentar el hierro sérico y la supresión de la médula ósea. ¿Cuándo transfundir? Existen diversos esquemas para la transfusión, pero se acepta en términos generales cuando hay un hematocrito de 20%, menor al 20%, es decir, una hemoglobina menos de 6, en un recién nacido asintomático, pero con reticulocitos menores de 100.000 por milímetro cúbico. En anemia hemolítica, post-isoinmunización que esté asintomático. Cuando el hematocrito está menor de 30%, la hemoglobina menos de 9, y que tenga un FiO2 en cabezal de menos de 35%. O un FiO2 en cabezal menos de 30, pero tiene menos de 24 horas de vida o menos de 72 horas de vida en niños de menos de 1 kilo de peso. Cuando hay crisis de apnea, taquicardia mayor a 180, cuando el incremento del peso es menor de 10 gramos por día. Cuando el hematocrito es menos de 35%, es decir, hemoglobina menos de 11 y el FiO2 en cabezal más de 35%. Si el FiO2 en cabezal menos de 35%, pero de 24 horas de vida menos o de menos de 72 horas de vida en recién nacidos de 1000 gramos. En un CPAP con 6 a 8 centímetros de agua. En términos generales, se considera
que se debe realizar una transfusión cuando exista una hemoglobina límite, 8 gramos por decilitro, o cuando un hematocrito esté en el rango de 38 a 39%. En caso de shock hipovolémico, se debe realizar una transfusión inmediata, independientemente del valor del hematocrito. Antes se debe extraer sangre para hacer los análisis, prefundir suero fisiológico para restituir volumen y una cantidad de 10 a 20 mililitros por kilo en 30 o 60 minutos, según la rapidez de la pérdida y la edad gestacional. La reposición debe ser más lenta cuanto más prematuro sea el nacido. ¿Qué transfundimos? Sangre total, si la anemia es por pérdida aguda e importante de sangre, con compromiso de la volemia, o cuando se necesita aportar también factores de coagulación y plasma. El volumen a reponer depende de la necesidad individual, pero se sugiere 10 a 20 centímetros por kilo hasta lograr estabilidad. Concentrado de glóbulos rojos o lo que nosotros decimos paquete globular. En la anemia, sin compromiso importante de la volemia, se aportan glóbulos rojos con hematocrito variable entre 50 a 90%. Se recomienda el volumen de 20 mililitros por kilo porque presenta menor riesgo de transfusiones a repetición. También existen tratamientos complementarios para la anemia, por ejemplo con el fierro. El objetivo de esa terapia es restituir depósitos, administrando de 2 a 4 miligramos por kilo por día de fierro elemental hasta duplicar el peso de nacimiento o cumplir 2 meses de edad en el recién nacido pretérmino. La vitamina E es un antioxidante, inhibe la peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados en la membrana del eritrocito, previniendo la hemólisis. Generalmente esta viene provista en las fórmulas lácteas. El ácido fólico, suplementarlo en caso de anemias hemolíticas y terapia con eritropoyetina. La vitamina B12 se debe suplementar en hijos de madres vegetarianas y en recién nacidos con intestino corto. La eritropoyetina. Su uso precoz no está recomendado por aumentar la residencia de retinopatía del prematuro. Su uso tardío demostró una escasa disminución en el número y volumen de transfusiones durante la hospitalización, sin afectar la sobrevida ni el ROP. Manejo del recién nacido con anemia ferropénica leve. Los suplementos de hierro más leche materna y o fórmulas fortificadas con hierro. La dosis, 3 miligramos de hierro elemental por kilo por día y se reevalúa a las 4 semanas. Si la respuesta es positiva, aumenta la hemoglobina más de 1 gramo por decilitro o a un valor dentro del rango normal y seguimos por 2 meses más. Recién nacidos con fórmulas fortificadas con hierro, mantenerlas hasta los 12 meses de edad. Si no hay una respuesta positiva y la ferritina sérica es mayor de 15 microgramos por litro, se sugiere que la anemia no se debe a deficiencia de hierro, entonces hay que evaluar otras causas. ¿Cuáles son los riesgos del uso de la eritropoyetina? El consenso CIBEN del 2010 de hematología neonatal considera que los riesgos superan los beneficios, por lo cual no se recomienda su administración de manera generalizada. Solo se prescribe al neonato que se beneficie. Una medida preventiva de la anemia en el recién nacido es el pinzamiento tardío del cordón. La ligadura oportuna o tardía del cordón umbilical durante el parto va a permitir que pasen 35 a 40 mililitros por kilo más de sangre en el recién nacido, medida que ya se cumple en muchos establecimientos de salud, sea en el parto eutóxico o en el nacimiento por cesárea. ¿Cuáles son las complicaciones de las transfusiones? Una de ellas es la transmisión de las infecciones, hepatitis, citomegalovirus, SIDA, etc. Reacciones transfusionales, no hemolíticas, reacción a pirógenos del plasma y leucocitos. Reacciones transfusionales hemolíticas, incompatibilidades de grupo, es clásico, ¿no? El RH y otras.
sobrecarga de volumen, alteraciones metabólicas o electrolíticas, hipocalcemia, hipoglicemia, hipercalemia, acidosis y riesgo de enterocolitis necrotizante. Conclusiones. La anemia del recién nacido es una patología compleja, cuyo diagnóstico y manejo es todavía, en muchos casos, bastante controversial. El pinzamiento tardío del cordón umbilical es la mejor medida preventiva contra la anemia en el recién nacido a término y en el recién nacido pretérmino. El recién nacido prematuro debe recibir suplementación con hierro y seguimiento por el alto riesgo. Todo recién nacido con sospecha de anemia debe recibir un manejo especializado, valorando en forma integral su salud. Hay que evitar el exceso de extracciones de sangre. Y la eritropoyetina aumenta la incidencia de retinopatía del prematuro. Subtema 2. Policitemia en el recién nacido. Vamos a desarrollar el tema viendo la incidencia, la etiología, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. La policitemia se define por un hematocrito superior a 65% y o una hemoglobina superior a 22 gramos por decilitro en una muestra de sangre venosa, obtenida al menos 2 horas después del parto. La incidencia oscila entre 0.4 a 0.5 en todos los recién nacidos. Varía según la edad gestacional, tamaño del neonato, la altitud, factores raciales, porcentaje de embarazos de alto riesgo y tiempo de ligadura del cordón. En general se acepta entre 1 y 2% de los nacidos sanos, según Wirth y colaboradores, y 4% según Stevens. Recién nacidos grandes para edad gestacional presentan entre 3 y 6%. Los recién nacidos pequeños para edad gestacional entre 8 y 15%. ¿Cuál es la etiología? El retardo en el crecimiento intrauterino, la transfusión materno-fetal crónica y aguda, la transfusión feto-fetal, la toxemia materna, la diabetes materna, hiperplasia suprarrenal congénita, la tirotoxicosis neonatal, el hipotiroidismo congénito, la trisomía 21, la 13 y la 18 y el síndrome de Beckwith. La fisiopatología de la policitemia. La importancia de la policitemia está relacionada con la hiperviscosidad sanguínea. La viscosidad de la sangre mantiene una relación directamente proporcional al valor del hematocrito. Factores como las plaquetas, el nivel de fibrinógeno y factores endoteliales influyen en la viscosidad sanguínea. En el pulmón, la mayor viscosidad puede disminuir la distensibilidad y obliga a una ventilación distinta que se expresa por una leve taquimia. Solo en condiciones extremas podría el hematocrito subir a niveles tales que se produzca trombosis e hipoxia de algunas vísceras como el sistema renal o cardíaco. Aquí estamos viendo la policitemia y su relación con la hiperviscosidad. El incremento de la viscosidad en la sangre aumento de la resistencia al paso de la sangre con un consecuente enlentecimiento del flujo, y esto nos va a condicionar una hipoxia y una coagulación intravascular. En este gráfico vemos las alteraciones en la microcirculación debido a la hiperviscosidad. Mayor viscosidad, estamos viendo que disminuye el flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno. ¿Cuál es la clínica? Se presentan trastornos neurológicos en un 34%, hipotonía, temblores, depresión. Trastornos respiratorios en un 29%, taquimia, dificultad respiratoria leve, dificultad respiratoria severa. Ictericia, una bilirrubina más de 12 miligramos por decilitro en un 29%.
cianosis y hipertensión pulmonar en un 18%, trastornos digestivos en un 13%, puede haber residuo gástrico, distensión abdominal. ¿Cuáles son las complicaciones de la policitemia? Tenemos enterocolitis necrotizante, ilio en un 10%, trombosis de la vena renal, insuficiencia renal aguda, arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva, convulsiones, priapismo, gangrena periférica, hipertensión pulmonar, insuficiencia respiratoria y trastornos metabólicos como hipoglicemia. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Un hematocrito venoso mayor del 65%, hiperviscosidad, trombocitopenia, reticulocitosis, normoblastemia, hipocalcemia, hipoglicemia e hiperbilirrubinemia. ¿Cuál es el tratamiento? El consenso nos dice la eritroféresis, el recambio parcial de sangre total del recién nacido restituyéndola por otra solución. Los criterios de indicación son un hematocrito central más de 65% en un recién nacido sintomático, o un hematocrito central más del 70% en un recién nacido asintomático. ¿Qué productos usamos? Plasma fresco, albúmina al 5% y suero fisiológico. La exsanguíneo transfusión parcial. El objetivo es disminuir el hematocrito y la viscosidad sanguínea. Reduce la resistencia vascular pulmonar, aumenta la velocidad del flujo cerebral y va a mantener una buena hidratación, va a corregir alteraciones metabólicas y electrolíticas y va a tratar las complicaciones asociadas. ¿Qué volumen vamos a recambiar? El recambio se realiza usando la fórmula de Oskey-Neyman. El volumen a extraer va a ser el volumen sanguíneo por el hematocrito observado menos el hematocrito deseado sobre el hematocrito observado. El 55% es lo que equivale el hematocrito al que pensamos llevar. Algunos autores también hablan de un 60%. El volumen sanguíneo, en forma práctica, la podemos determinar de acuerdo al nomograma de Ragland. Y esto va a ser, por ejemplo, que en los niños que pesan menos de 2.000 gramos hasta los niños que pesan más de 3.000 gramos. Entonces, el volumen sanguíneo se puede considerar en aquellos niños más pequeños 100 centímetros por kilo y los niños de mayor peso 80 centímetros por kilo. ¿Cómo es el procedimiento? Las vías de acceso. Se cateteriza los vasos arteriales o venosos. Las alícuotas con las que se hace el recambio parcial son de 5 a 10 mililitros. Pueden ser ambos catéteres umbilicales, isobulimétrica, siempre extracción por la arteria. Un catéter arterial o venoso umbilical y una vena periférica, extracción por la vía umbilical. Dos vías periféricas, extracción por la vía arterial periférica y la infusión por la vena periférica. Conclusiones. Los signos y síntomas de policitemia son inespecíficos y pueden confundir otros trastornos. La indicación de recambio parcial no debe estar basada solo en el hematocrito, excepto en los demás del 75%. Utilizar solución salina fisiológica. La exsanguíneo transfusión parcial para prevenir alteraciones del neurodesarrollo en los recién nacidos con policitemia. La viscosidad de la sangre mantiene una relación directamente proporcional al valor del hematocrito. La policitemia puede causar trombosis renal y los recién nacidos pequeños para edad gestacional son los de mayor riesgo. Subtema 3. Hemoderivados utilizados en neonatología. Algunas consideraciones previas. La separación de los componentes sanguíneos o hemoderivados ofrece ventajas
Si consideramos que de una unidad de sangre extraída se puede obtener una unidad de glóbulos rojos, concentrado de plaquetas, una unidad de plasma, albúmina, inmunoglobulinas y concentrado de factores de coagulación. La transfusión en el periodo neonatal debe considerar primero los cambios complejos en la fisiología, la hematopoiesis, la hemostasia del recién nacido y la toxicidad de las soluciones por los aditivos que contiene. Hay que evaluar la condición clínica de los recién nacidos, hay que valorar el riesgo-beneficio y solicitar el consentimiento escrito de los padres para realizar la transfusión. En el caso de sangre total, esto se usa en casos especiales, ¿no? Es reconstituida, contiene hematíes y plasma con factores de coagulación. Pocas unidades se almacenan en forma de sangre total. Se puede reconstruir a partir de una unidad de hematíes o de plasma fresco congelado. La sangre total, las plaquetas y el concentrado de hematíes pueden ser leucorreducidos por filtración o irradiados para disminuir las complicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones en la sangre total? Ya lo hemos visto, la exsanguinotransfusión o la cirugía cardíaca. Concentrado de hematíes o lo que denominamos el paquete globular. Los hematíes aportan su capacidad de transporte de oxígeno en el caso de la anemia, hemorragia o hemoglobinopatía. Existen diversos tipos de concentrado de hematíes según los conservantes añadidos. Lo que se debe usar preferentemente es los glóbulos rojos lavados. La dosis que se indica es de 10 a 15 mililitros por kilo y esto aumenta una concentración de hemoglobina de 2 a 3 gramos por decilitro. La duración de la transfusión es aproximadamente de 1 a 2 horas. La edad óptima de la unidad debe ser inferior a 5 días. En caso de hipertensión o insuficiencia cardíaca están indicados los diuréticos a una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo por dosis. Máximo 8 miligramos por día. El plasma fresco congelado. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando existe coagulación intravascular diseminada, cuando hay sangrado por déficit de vitamina K, cuando hay que reemplazar factores de coagulación. En el caso de coagulopatía secundaria hepatopatía, hay que respetar la compatibilidad ABO en el recién nacido. Donante universal de plasma es AB. La administración. De 10 a 20 mililitros por kilo, repetir si es necesario cada 8 o 12 horas. Pasar en 60 minutos con una bomba de infusión. Concentrado de plaquetas. La indicación es cuando el recuento está en menos de 10.000 por microlitros y falla en la producción de plaquetas. Niveles de plaquetas de menos de 20.000 por microlitro en recién nacidos a términos o pretérminos, clínicamente enfermos, con sepsis, CID o con ventilación mecánica. Si las plaquetas están menos de 50.000 por microlitro en recién nacido a término y pretérmino con sangrado activo o con procedimientos invasivos. La administración considera de 5 a 10 mililitros por kilo y esto aumenta el recuento de plaquetas en 30.000 a 40.000. La duración de la transfusión es de 5 mililitros por minuto. Conclusión. La transfusión sanguínea es un procedimiento terapéutico basado en el aporte de diferentes componentes sanguíneos, hematíes, plaquetas, granulocitos, plasma, obtenidos a partir de la donación altruista. En la transfusión a los recién nacidos se debe considerar su volumen sanguíneo, la respuesta fisiológica diferente a la anemia, la inmadurez de su sistema humoral y la toxicidad de las soluciones aditivas de los concentrados de hematíes. Preferentemente usar glóbulos rojos lavados. La elaboración de guías sobre las indicaciones de la transfusión es fundamental para el uso adecuado de los hemoderivados. La indicación de transfusión se debe realizar después de valorar el equilibrio entre los riesgos y los beneficios que se debe explicar a los padres para obtener su consentimiento por escrito. Aquí les presento las fuentes de información que están a su disposición y gracias por su atención.